Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este martes de la 27ª semana del tiempo ordinario, en el que celebramos la memoria obligatoria de San Francisco de Asís. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 13 al 24. Hermanos, habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con que saña perseguía a la Iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaba en el judaísmo, más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó a su gracia se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles, enseguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él, pero no vi a ningún otro apóstol. Vi solamente a Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Fui después a Siria y a Cilicia. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente, solo habían oído decir que el antiguo perseguidor predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir, y alababan a Dios por causa mía. Palabra de Dios. Salmo 138. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. En la primera lectura de San Pablo a los Gálatas, el apóstol de los gentiles nos habla de su pasado como un perseguidor de la Iglesia de Dios, fanático de las tradiciones de sus antepasados, celoso por el cumplimiento de la ley de Moisés. En una palabra, un hombre aferrado a viejas maneras de vivir, que en el fondo no son malas, porque no se resaltan aquí vicios o pecados morales. Necesitaba, como lo reconoce él mismo, de un encuentro que lo transformara en hombre nuevo, le ayudase a vivir y comprender una nueva manera de vivir y de comprender la acción misericordiosa de Dios. Necesitaba de una conversión que lo ayudase a comprender la vida nueva en Cristo, que, como dirá Jesús en el Evangelio hoy, es la parte buena, la única, la mejor, la que le da el verdadero sentido a la vida, porque nos libera, nos hace hombres nuevos, hijos de Dios y hermanos todos, llamados a anunciar a todos los hombres la salvación y el perdón de los pecados. Pablo es llamado precisamente a convertirse de esa visión estrecha y cerrada de creer que Dios solo pertenecía al pueblo de Israel. Tuvo que convertirse a ver, creer y anunciar que la ley y los profetas no fueron más que un pedagogo que nos preparó para recibir el tiempo permanente de la gracia,
de la liberación y de la salvación que nos vienen por Jesucristo muerto y resucitado, que no depende de nuestras obras, sino del amor incondicional de Dios, que llama a todos los hombres a la salvación. Pablo nos hace comprender hoy que su conversión es un don inmerecido, que es la gracia de Dios que se complace de revelarle a su Hijo Jesucristo, para que lo anunciase a los paganos, a los excluidos, y así todos los pueblos y los hombres llegaran a la comunión con el único Dios y Padre. Pablo hoy nos invita a reconciliarnos con nuestro pasado, a dar un paso adelante, a saber reconocer en la fe que todo tiene su tiempo y su momento, pero que es necesario saber dejarse encontrar por Cristo, que es lo mejor, que todo lo transforma y todo lo hace nuevo. Pablo se encontró con el Cristo vivo, el Cristo resucitado, y fue precisamente este encuentro lo que cambió radicalmente toda su perspectiva, su manera de pensar y de comportarse. Qué distinta entonces sería nuestra vida y la vida de nuestra sociedad si también nosotros nos dejásemos encontrar por ese Cristo resucitado, que venciendo la muerte se convierte en la revelación definitiva de lo que Dios puede y de lo que Dios tiene preparado para todo el que se deja encontrar por Él. Cristo es la señal indeleble de la fidelidad y de la compasión de Dios. El pasaje del Evangelio que se nos proclama hoy es un pasaje suficientemente conocido por nosotros y explicado. Se ha identificado en estas dos mujeres dos estilos de vida, una activa y una contemplativa. A una Jesús reprocha por su aparente activismo y a la otra la alaba por su manera de escuchar la palabra. Pero debemos tener cuidado de no esquematizar el Evangelio para no salirnos fuera del mensaje que el mismo Evangelio quiere regalarnos. No se nos invita a saber escoger una u otra manera, pues la parte sustancial del Evangelio está en el valor de la presencia de Cristo que impone en el discípulo una elección. Pues en la vida se necesita tanto el servicio y la premura de Marta para que todo salga bien, y se necesita la actitud de María de estar a los pies del Maestro escuchando y alimentándose para poder servir según el modelo aprendido del Maestro. Pues podemos imaginar, aunque no lo diga el evangelista, que esta María se pondría en pie para dar una mano a su agitada e inquieta hermana. Debemos recordar siempre que el Evangelio no es una presentación de diversas figuras morales que debemos o imitar o evitar, sino más bien la revelación de la persona de Cristo. Todo converge en Él, y delante de Él todos hemos sido llamados a dar nuestra respuesta de aceptación o de rechazo. Pues el Evangelio no tiene sino estas dos alternativas. No hay ninguna intermedia, o se acepta o se rechaza. El lector de la palabra de Dios no es juez de cuanto allí se dice, sino más bien, confrontado con esa palabra, él mismo es juzgado y debe él mismo responder. El evangelista no pretende decirnos tanto quién de las dos, si Marta o María tenga la razón o se esté comportando adecuadamente, sino más bien quiere señalar que allí está presente el Señor y es Él quien habla. Por eso María ha escogido la parte buena. No dice el Evangelio la parte mejor, sino la única que le da sentido a todo lo demás. Dice el Salmo 16:5: Yahvé, la parte de mi herencia y de mi copa, tú mi suerte aseguras. Con esto se indica que quien pone toda su confianza en el Señor lo encuentra todo, porque Él es su juez y su redentor. Por eso se agrega de María que, como ha escogido la parte buena, la única, nadie se la podrá quitar,
pues tiene en sí misma al Señor que la guía y conduce como su pastor. Así pues, que la invitación que hoy se nos hace con este Evangelio es a saber dar el sentido a todo lo que hagamos, porque es el Señor el único en el que podemos confiar, esperar y creer, porque con su palabra Él hace nuevas todas las cosas. La Iglesia es una comunidad de hermanos que sirven a su Señor, tanto en los afanes temporales de este mundo, en la espera definitiva de la salvación que ya está aconteciendo y está presente, y sirve al Señor en la escucha de la palabra de vida eterna, que va conduciendo nuestros pasos en la construcción de una humanidad más fraterna y formada por el amor. Pidamos a la Santísima Virgen María nos ayude a escuchar a su Hijo Jesucristo, para que todo lo que hagamos, lo hagamos para la construcción del reino de Dios en este mundo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración por las intenciones del Sínodo, por una Iglesia en comunión, participación y misión. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.